Les damos la bienvenida a los interesados en la instrucción del Reglamento Nacional de Edificaciones, según la norma E080 Adobe, señalado por el curso Gestión y Tecnología Constructiva 3, dirigido por el arquitecto Javier Condori Tello de la Universidad César Vallejo. Artículo 1. Alcance. Esta norma trata de señalar los puntos elementales para mejorar el actual sistema constructivo con Adobe, por lo que vale señalar que el objetivo del diseño de construcción de albañilería de Adobe es proyectar edificaciones de reglamento de Adobe de interés social y de bajo costo, que resistan las acciones sísmicas. Artículo 2. Requisitos generales. Los proyectos realizados en Adobe deberán adecuarse a los requisitos que se señalarán en toda la presente norma, por lo que cabe señalar en la imagen, no está recomendada la construcción cerca de ríos, mar, pantanos o en relleno natural, zonas bajas o de mucha pendiente. No se harán construcciones de Adobe en suelos granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos, ni en arcillas expansivas. No está de más decirlo que en zonas propensas a inundaciones de cauce de avalanchas, aluviones, huaicos, suelos con inestabilidad geológica o mucha pendiente. Artículo 3. Definiciones. Se divide en dos: Adobe simple y Adobe estabilizado. El Adobe simple es un bloque macizo de tierra sin cocer, que puede contener paja y pequeñas piedras de modo grano. Adobe estabilizado, bloque macizo de tierra sin cocer, que además contiene otros materiales como asfalto, cal o cemento, con el fin de mejorar sus propiedades frente a la humedad o a la compresión. Artículo 4. Unidad o bloque de Adobe. Por lo general son plantas cuadradas o rectangulares y hay de dos tipos: simples y reforzadas. Los requisitos generales para la elaboración de estas son la gradación de suelos, que debe aproximarse a los siguientes porcentajes: la arcilla en un 10 a 20%, el limo de 15 a 25% y arena del 55 al 70%. Las formas y dimensiones que mostramos en las imágenes son las siguientes. Para el Adobe rectangular, el largo será aproximadamente el doble del ancho. La relación entre el largo y la altura debe ser del orden de 4 a 1, por lo que se recomienda para su elaboración el remojo del suelo y retirar las piedras mayormente de 5 milímetros. Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas. Secar los adobes bajo sombra. Luego de 3 días de secado, se debe acomodar para que se sequen de manera uniforme. Los adobes deben de desmoldarse con suaves sacudidas verticales. Artículo 5. Comportamiento sísmico de las construcciones de Adobe. Para evitar las fallas en la estructura de Adobe, se debe cumplir lo siguiente. La longitud del muro no debe ser mayor a 12 veces el espesor del muro. El vano de las puertas y ventanas pequeñas y centradas, según el artículo 6.2, la longitud no debe ser mayor a 1/3 de la longitud del muro, por lo que las plantas deben ser simétricas, de preferencia cuadradas. La altura del muro debe ser 8 veces el espesor del muro, con un máximo de 3 metros. Fuerzas sísmicas horizontales. Las resistencias de una vivienda ante los sismos dependen del tipo de suelo. A más rocoso habrá una mejor cimentación de edificación. Eso asegura una mayor capacidad de resistencia sísmica. He aquí unos breves cuadros de definiciones con factores. El tipo 1 en la descripción es rocoso o suelo muy resistente, de 1,0. El tipo 2, suelos intermedios o blandos, que tiene un factor de 1.2. El tipo de edificaciones se le define como colegios, postas médicas, locales comunales, locales públicos, que tienen un factor del 1.3. Las viviendas y otras edificaciones tienen un factor de 1. Coeficiente sísmico.
Los departamentos de la costa son las zonas que presentan mayor actividad sísmica, por lo que el peso total de las edificaciones son la carga muerta y el 50% de carga viva. Las cargas vivas son producidas por el uso y la ocupación de la edificación. Estas cargas no incluyen cargas ambientales como vientos o sismos. Por otro lado, las cargas muertas son el peso de la propia estructura y el peso de los elementos de construcción y el equipo permanente fijo en ella. Comportamiento del adobe frente a las cargas verticales. Con ello queremos describir a lo que es la viga collar. Comportamiento del adobe frente a las cargas verticales. Para que la construcción pueda soportar la carga de 1 o 2 pisos sin problemas, la edificación de adobe debe estar fijada a los muros por medio de una viga collar o solera. Viga collar. En los encuentros de los muros, los empalmes de las piezas de madera serán a media de las mismas, por lo que los espacios entre las piezas de madera se rellenarán con barro. Sobre la viga de collar se colgará 4 hileras más de adobe. Protección de las construcciones de adobe. Para evitar el deterioro de la humedad y la erosión que dañan las construcciones de tierra, será necesario protegerlas a través de recubrimiento resistente de la humedad, veredas perimetrales, aleros, cimientos y sobrecimientos. El alero. La distancia mínima que debe sobresalir es 50 centímetros para evitar el contacto con la lluvia, nieve o de acuerdo al clima del cimiento y sobrecimiento. Son para evitar el contacto directo con el suelo. El sobrecimiento debe tener mínimo 20 centímetros. Artículo 6. Sistema estructural. Está compuesto de cimentación, muros, elementos de arriostre horizontal y vertical, entrepiso, techo y refuerzo. Cimentación. No debe de construirse en suelos glandulares, sueltos, blandos o arcillosos, por lo que debe tener una profundidad mínima de 60 centímetros, medida a partir del terreno natural. Un sobrecimiento de 20 centímetros sobre el nivel del suelo, por lo que los cimientos y sobrecimientos deben ser de concreto ciclópeo o albañilería de piedra, pero cada uno de ellos tiene distintos tipos de mortero. Para los muros debe considerarse la esbeltez del muro de adobe y los arriostres o refuerzos. Muro reforzado vertical y horizontal. Los refuerzos horizontales se colocan cada 4 hileras a la longitud máxima entre arriostres será de 12 veces el espesor del muro, por lo que un bloque de adobe es de 40 centímetros. Se le denomina el muro reforzado vertical y horizontal al que va reforzado por cañas, es decir, tienen una medida en distancia a 60 centímetros entre caña y caña que van de manera vertical, sucedidas por 4 cañas horizontales que van amarradas a la misma. Los adobes tienen una medida proporcional de 40 por 40 con 2.5 centímetros de espesor con 5 centímetros de circunferencia, por lo que entre la unión de cada adobe van formando un círculo en donde va incrustado la caña. El muro sin refuerzo vertical tiene 2 cañas echadas, por los cuales va cada 4 hileras de adobe. Tipos de encuentro de muros con y sin refuerzo. Los muros sin refuerzo tienen una mayor probabilidad de presentar fallas en su estructura debido a que no están aseguradas en sus esquinas y encuentros. Como podemos ver en el gráfico, tenemos de diferentes tipos de encuentro, es decir, tenemos los T que van en la primera y la segunda hilera, los X y los L. Estos sistemas se han dado para mejorar y reforzar las construcciones. Medidas a considerar en sus vanos. Los vanos deben estar de preferencia centrados. El ancho máximo de las puertas y las ventanas será de 1/3 de la longitud del muro. Es decir, si el muro no tiene refuerzos, entonces la distancia desde la esquina hasta el borde del vano no debe ser mayor a 3 veces el ancho del muro. Refuerzos especiales. Los refuerzos horizontales de caña se colocan cada 4 hileras. Las maderas se emplean en los dinteles de las puertas y las ventanas.
Malla de alambre. Se puede usar como refuerzo exterior aplicado sobre la superficie y el anclado correctamente. Se puede colocar en esquinas, se aseguran debidamente y se cubren con un mortero. Estará protegido por una capa de mortero de cemento y arena de 4 centímetros. De acuerdo a la zona, deben tener techo de 1 o 2 aguas y una pendiente de 15 a 30% para evitar la humedad por las lluvias. Estos techos deben estar diseñados para no generar empujes laterales en los muros. Deben ser techos livianos. Se recomienda tener un alero mayor de 50 centímetros. Deben estar fijados a los muros a través de las vigas soleras. Cuando el alero no es suficientemente largo. Artículo 7. Morteros. Se emplean para la unión de las unidades de adobe, para asegurar las mallas de alambre si es que se emplean, y para acabado final de los muros, es decir, el tarjeado. Mortero tipo 1. Mortero de suelo y de aglomerante como cemento, cal o asfalto. Mortero tipo 2. Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2 centímetros. En cuanto a su composición, debe tener las mismas características que las unidades de adobe. Artículo 8. Esfuerzo admisible. Se realizan pruebas ya sea al bloque solo, a la unión de varios adobes y aplastándolo también. Todo eso para garantizar su durabilidad y resistencia en la edificación. Resistencia a la comprensión de la unidad. Estas pruebas se realizan para garantizar la resistencia que tendrá el adobe al momento de construir. Es más una prueba para determinar la calidad del adobe. Cuando están en proceso de secado, los adobes no deben deformarse o agrietarse, por lo que esta prueba se realiza cuando los bloques están completamente secos. Resistencia a la comprensión de la albañilería. Para estas pruebas se aplican mínimo 4 adobes, uno encima del otro, cuidadosamente para mantener su verticalidad, y se colocan entre ellas una junta de 2 centímetros. Del peso que soporta cada una de ellas se obtiene un coeficiente de esfuerzo admisible en comprensión del muro, por lo que esta fórmula sirve a profesionales para determinar el peso que soporta cada bloque cuando se construye la edificación. La altura de los bloques entre ancho a cada adobe debe ser equivalente a 3. Para saber si el adobe está correctamente elaborado, se prueba parándose sobre estos. Si resisten, son correctos para la construcción. Artículo 9. Diseño de muros. Como pueden ver, la fórmula es la viga máxima igual a 0.25 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esta fórmula se aplica a lo largo de cada muro y se descontarán de los vanos si es que los miden. Bueno, eso ha sido todo, esperando que les haya gustado. Gracias.